Bienvenidos a Calmate. Yo soy Grisely Peralta y en el video de hoy estaremos hablando del método transformada de Fourier. En este caso se nos está dando la ecuación de calor en una varilla infinita. Como podemos ver aquí, se nos está dando una ecuación diferencial parcial donde nos dice que la misma tiene un intervalo en x que va desde menos infinito a infinito y en un t mayor que 0. Como sabemos, cuando el dominio de una ecuación diferencial es infinito, es posible utilizar el método transformado de Fourier. Antes de continuar, un dato importante que se me estaba pasando a decirles es que este video es una colaboración del canal Calmate con una muy amiga nuestra, Esmeralda. Ella inició con la primera parte de este tema, por tanto ella habló un poquito más de lo que es el método transformado de Fourier. Así que le voy a dejar el enlace en la cajita de descripción para que se pasen por ahí y vean su video. Aparte de esto, pues se nos está dando una condición inicial o distribución inicial de temperatura que nos dice que tenemos un U de x,0 igual a f de t. Entonces, para esta ecuación diferencial parcial, resolverla por el método transformado de Fourier, nuestro primer paso es buscar la transformada de Fourier de ambos términos, o sea, tanto del término que está presente en el lado izquierdo como del que está presente en el lado derecho de nuestra ecuación diferencial. Entonces tendríamos lo siguiente. Bien, aquí tenemos expresadas nuestras transformadas, como vemos aplicando transformada de Fourier de ambos lados. De este lado vamos a tener la transformada de Fourier de una derivada de primer orden, que corresponde a la primera derivada parcial de u con respecto de t. De este lado tenemos la transformada de Fourier de una derivada parcial de segundo orden, en este caso segunda derivada de u con respecto de x. En esta ocasión vamos a estar aplicando transformadas con respecto de x y no de t, recordando que en este caso estamos trabajando con una función u que depende tanto de x como de t, pero en esta ocasión resulta más conveniente transformar con respecto de x, ya que nos está presentando de este lado una segunda derivada, y además nuestro intervalo en t nos dice que es únicamente para un t mayor que 0. Entonces vamos a proceder a desarrollar nuestras transformadas. Como podemos ver aquí tenemos un cuadrito con las expresiones principales que vamos a estar utilizando en este video, iniciando aplicando transformada de este lado. Como sabemos, la transformada de Fourier ya lo vimos en videos anteriores. Es igual a la integral desde menos infinito a infinito de f de x por la exponencial elevado a i por alfa por x por el diferencial de x. La vamos a tener expresada de la siguiente manera. Bien, de este lado vamos a tener que nuestra transformada vendría dada por la integral desde menos infinito hasta infinito de nuestra función, que en este caso es la derivada parcial de u con respecto de t, por la exponencial elevado a i por alfa por x por el diferencial de x. Recordando, estamos transformando con respecto a la variable x. Como podemos ver, tenemos aquí una derivada de t que está dentro de nuestra integral con respecto de x. Entonces, como ya sabemos, en este caso es posible extraer nuestra derivada parcial con respecto de t y dejar la expresión de la siguiente manera. Bien, como nuestra variable t, en este caso vendría siendo, por decirlo así, una constante porque estamos derivando con respecto de x. Hay unos teoremas que nos explican esta parte. Les invito a que investiguen un poquito más acerca de esto, ya que es muy interesante. Entonces, es posible tener fuera esta derivada parcial y dejar esto expresado aquí adentro como la transformada de u. Entonces tendríamos una integral que va de infinito hasta infinito de u por la exponencial, como ya vimos, elevada a i por alfa por x,
y esto integrado con respecto de x. Esa parte de la integral la podríamos expresar como la transformada de u. Así que nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos esta parte de aquí. Es posible expresarla como la transformada de u. Así que nos quedaría aquí afuera, fuera de la transformada, nuestra derivada parcial con respecto de t. Y aquí, pues tendríamos nuestra transformada de Fourier de nuestra función u, que como sabemos es una función u que depende de x y de t. Entonces tendríamos u de x, t. Por otro lado, ahora vamos a dejar esto tranquilito ahí. Vamos a trabajar con la segunda parte de nuestra expresión. Como podemos ver, tenemos una derivada de segundo orden. Por tanto, tendríamos que emplear transformadas de Fourier de una derivada enésima. Tenemos nuestra formulita aquí. Nos dice que la transformada de Fourier de una derivada enésima va a ser igual a i por alfa elevado a n, donde n representa el orden de la derivada, por la transformada de Fourier de la función base, es decir, de nuestra f de x. En este caso, nos quedaría lo siguiente. Vamos a tener que al aplicar esta transformada, sustituyendo nuestra fórmula, o nuestra expresión para la transformada de Fourier de una derivada enésima, tendríamos i por alfa elevado al cuadrado, porque se trata de una derivada de segundo orden, por la transformada de la función, que como ya mencioné anteriormente, estamos trabajando con una función u de x, t. Por tanto, nuestra expresión, si la ponemos en la misma forma que la tenemos aquí, nos quedaría ordenada de la siguiente manera. Nos quedaría de este lado la derivada parcial con respecto de t de la transformada de u de x, t, que sería igual a u por alfa al cuadrado por la transformada de Fourier de u de x, t. En este caso, es posible expresar esta expresión sustituyendo a x por la constante de transformación, que en este caso es alfa. Nos quedaría de la siguiente forma. Recordando, para la forma en la que voy a expresar nuestra derivada, es importante, perdón, no está transformada, es importante recordar un detallito también que vimos en videos anteriores de transformada de Fourier, y es que esta transformada de Fourier es posible expresarla con la letra de nuestra función, en este caso u, poniendo encima un acento circunflejo o una casita, como le llamamos comúnmente. Entonces, vamos a expresar esto de la siguiente manera. Vamos a tener nuestra derivada parcial con respecto de t. Vamos a tener u con la casita que nos expresa la transformada de u. Nos quiere representar la transformada de u. Entonces vamos a sustituir nuestro x por alfa. Entonces vamos a tener la transformada de Fourier de u de alfa, t. Y esto va a ser igual a menos alfa al cuadrado. Expresamos nuestra transformada de la misma forma de la transformada de Fourier de u de alfa, t. Como sabemos, u ahora la tenemos representada como una función que depende de alfa y de t, pero como aquí estamos presentando todavía una derivada parcial, que en este caso solo depende de la variable t, podemos considerar esta
expresión como una ecuación diferencial ordinaria, donde la variable que nos interesa encontrar es t. Y por tanto vamos a estar tratando a alfa como una constante. Basados en esto, podríamos expresar nuevamente la función de una manera diferente, o nuestra ecuación diferencial ordinaria de una manera diferente. Como sabemos, en esta parte tendríamos la derivada parcial de la transformada de Fourier de U con respecto de t. Así que vamos a expresar esto como ya conocemos, de una forma en que ya conocemos, con nuestra comilla. Esto nos va a representar esta parte de la expresión, es decir, la derivada parcial de la transformada de Fourier de U con respecto de t. Y de este lado se va a mantener primero nuestro alfa. Y para reducir un poquito más la expresión, vamos a reescribir nuestra transformada únicamente representándola como U con la casita. Entonces vamos a tener que eso está multiplicado por la transformada de Fourier de U. Ya que lo tenemos así, podemos observar más claramente nuestra ecuación diferencial ordinaria de primer orden. En este caso también es separable. En un video anterior ya yo misma estuve explicando cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a hacer este procesito en cámara rápida, ¿bien? Bien, y aquí hemos desarrollado nuestra ecuación diferencial ordinaria separable. Como podemos ver, como primer paso enviamos esta transformada hacia el otro lado, con la finalidad de que las variables estuvieran juntas. Entonces nos quedó la derivada parcial de la transformada de U sobre la transformada de U. Esto igual a menos alfa al cuadrado. Como sabemos, para resolver nuestra ecuación diferencial ordinaria aplicamos integral de ambos lados. Este término se puede expresar también como un diferencial de t, ya que estamos derivando con respecto de t en esa parte. Lo sustituimos aquí en nuestra expresión. Y de este lado también integramos con respecto de t. Como sabemos, aquí nos quedó 1 sobre la transformada. Por tanto, este integral bastante trivial nos arroja logaritmo natural. Integral del diferencial de t nos arroja t más una constante porque se trata de una integral indefinida. Para eliminar el logaritmo, aplicamos exponencial. Exponencial cancela el logaritmo. Exponencial elevado a una constante arroja una constante. Nos quedaría que la transformada de Fourier de nuestra función U, en este caso de alfa, t, va a ser igual a c de alfa por la exponencial de menos alfa cuadrado por t. Esta constante, a la que le llamé c de alfa, es una función de alfa, porque en este caso alfa la consideramos en un principio como una constante dentro de la ecuación. Así que todas las constantes que tengamos van a ser una función de alfa. Entonces, esta sería la solución general de nuestra ecuación. Aquí hemos llegado a la solución general de nuestra ecuación, porque como podemos ver, repito, esto representa la transformada de Fourier de nuestra función U de alfa, t, pero debemos encontrar quién es nuestra C de alfa, que la vamos a calcular, en este caso, partiendo de la condición inicial que se nos dio. Se nos ha dado una condición inicial que nos dice que U de x, 0 es igual a f de x. Tendríamos en este caso el siguiente proceso. Bien, y aquí he reescrito nuestra condición inicial, recordando que nos dan un U de x, 0 igual a una función f de x. Como podemos ver en este caso,
En la condición f está dada en función de x, como ya mencioné. Por lo tanto, para poder sustituirla, debemos transformarla en una función de alfa, como ya hicimos con nuestra ecuación diferencial parcial. Por tanto, debemos proceder también aquí a aplicar transformada de ambos lados. Tendría bien, al aplicar transformada nos queda pues la transformada de Fourier de nuestra u de x, 0 y del otro lado la transformada de Fourier de f de x. Al desarrollar esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Tendríamos nuestra u con casita, igual como la expresamos ahí arriba. Y en este caso dejaría de estar en función de x y vendría siendo una función de alfa, 0. Y de este lado tendríamos f minúscula con casita, que deja de ser una función de x y se convierte en una función de alfa. Al transformar esta expresión. Ya que concluimos con esta parte, vamos con un último paso o penúltimo paso en el que vamos a tomar nuestra solución general partiendo de una condición que nos dice que t es igual a 0. Entonces, en este caso, como sabemos, esto es una función dependiente de alfa y de t. Al t adoptar un valor de 0, nos quedaría que nuestra u va a ser dependiente únicamente de un alfa, 0 y que será igual a la constante que está multiplicando a la exponencial. En este caso, como sabemos, al sustituir t igual 0 y multiplicarlo por menos alfa cuadrado, nos va a dejar 0. Todo número elevado a un exponente 0 es igual a 0. Y pues como vemos, aquí tenemos lo mismo que tenemos en esta parte. Por tanto, podemos asumir que esta expresión va a ser igual a la expresión arrojada al aplicar transformada en nuestra condición inicial. Es decir, que va a ser igual a nuestro f con casita de alfa. Y partiendo de aquí, si despejamos nuestra c, pues nos va a quedar que el coeficiente dependiente de alfa, en este caso, va a ser igual a nuestra transformada de la condición inicial, nuestra transformada de f. Ya que tenemos este resultado, pues podemos proceder a sustituirlo en nuestra solución general y nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener que al final nuestra transformada de alfa, t va a ser igual a la transformada de esta función f que se nos dio como condición inicial y que es nuestra constante por la exponencial elevada a menos alfa al cuadrado por t. Ya tenemos aquí nuestra solución de la ecuación diferencial parcial, pero está dada para la variable alfa. Y en un principio se nos dio una ecuación pidiéndonos encontrar el resultado de esta ecuación diferencial parcial, pero para la variable x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esto? Recordando que la expresión para calcular esta transformada inversa 1 sobre 2pi por la integral que va desde menos infinito hasta infinito de una f mayúscula de alfa por la exponencial elevado a menos i por alfa por x por el diferencial de alfa.
si escribimos nuestra función en estos términos, pues vamos a tener lo siguiente. Que nuestra transformada inversa de Fourier el resultado final de nuestra ecuación diferencial parcial para nuestra ecuación de calor de una varilla infinita va a ser igual a la transformada inversa de Fourier de nuestra u de alfa, t, que nos quedaría como 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito hasta infinito de f casita de alfa por la exponencial de menos alfa cuadrado por t, por la exponencial de menos i alfa por x, todo esto integrado con respecto de la variable alfa, lo que al final pues nos va a arrojar el resultado deseado, que es una solución de una ecuación diferencial parcial con respecto de nuestra u de x, t. Esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, dar like, dejar sus comentarios, recordarles que en la cajita de descripción les dejaré algunos videos de referencia. Hasta un próximo video.